Esta palabra hemos compartido el día domingo, pero vamos a volver a leer, volver a compartir. Porque el día domingo, cuando estaba leyendo esta palabra, mientras estábamos acá enseñando, el Espíritu Santo me ha hecho resaltar la palabra que está aquí. Entonces el Señor me lleva a indagar, escudriñar y estudiar sobre este asunto. Así quiero que presten mucha atención hoy. Dice así: sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña por lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino al Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién inspirará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Presta atención. Abra sus sentidos, su corazón, para ver la palabra. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Acá hay algo que la palabra del Señor muestra, ¿sí?, que tenemos que prestar atención. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿Sí? La madurez espiritual es algo que se alcanza, se debe alcanzar. Y nosotros somos responsables para que eso suceda, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno tiene que luchar y pelear, ¿sí?, por su crecimiento espiritual. El que no alcanza la madurez no está creciendo. Pues yo le digo, hermano, que hay un paralelismo entre la vida natural y la vida espiritual. ¿Sí? Un niño que está sano come, se alimenta y va creciendo, se va desarrollando, y llega un momento que va desarrollando su madurez mental. ¿Sí? Si usted tiene un niño de 3 años, se maneja de cierta manera, y hay ciertas cosas que le atraen, otras no, ¿yo? Pero cuando tiene un niño que es más adolescente, ya no se pone a mirar los dibujitos que mira lo que tiene 3, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay un desarrollo en su intelecto, en su mentalidad, distinto. Ahora en la vida espiritual es igual. Hay algunos que se han quedado niños, inmaduros. ¿Sí? Tienen 20 años de iglesia, pero todavía quieren cosas del principio, la niñez. Pero igual ese no es el asunto, ¿no? El asunto acá que la palabra dice, hermanos, que quiero leer, hacer hincapié en el verso 3. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ustedes saben que el Espíritu Santo, como amor a nosotros, está en nosotros. ¿Sí? Mira lo que dice el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Veo que la palabra Espíritu ahí está en minúscula, ¿veo? Pero la palabra Espíritu, en el verso 13, está en mayúscula. O sea que habla de dos espíritus distintos, ¿veo? Sí, no es el mismo. Mira, hermano, el Espíritu Santo que está en nosotros, mora en nosotros, Él nos habla a nuestro espíritu, a mi espíritu. No a mi mente, no a mi mente, no a mi alma, no a mi cuerpo. El espíritu se conecta al espíritu, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde nosotros recibimos, ¿sí?, la revelación de lo que el Espíritu nos trae del Señor a nosotros.
Eso trasciende el alma y afecta a nuestra conciencia y se revela en nuestros pensamientos para saber entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Entiendes? Pero empieza en el espíritu, hermano, todo lo de Dios empieza en el espíritu. Dios no habla de tus emociones ni de tus sentimientos. Entonces acá el verso 15, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y hoy ahí está en mayúscula, ¿vio? Hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre que está la palabra en mayúscula puede ser el Espíritu Santo. Ahora cuando habla de Espíritu y está en minúscula es el Espíritu del hombre. Porque usted es un ser tripartito, un ser tricótomo, ¿no? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces acá la palabra dice que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Entonces recuerda que Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez. O sea que para discernir las cosas que son del Espíritu, usted tiene que haber alcanzado un nivel de madurez. Hay gente que cree que es espiritual, pero no lo es. Y acá vamos a ver 4 tipos de personas que nosotros tenemos que ver en qué estado estamos. Mira, acá dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cuál es el hombre natural? Es el primero. ¿El hombre natural cuál es? El que vive por los 5 sentidos. Que su espíritu, no el Espíritu de Dios, su espíritu no fue regenerado. No tuvo un encuentro con el Señor la persona. No está salvado, no tiene salvación. ¿Sí? Su espíritu no ha sido regenerado. Entonces la persona está en un estado natural, vive por sus 5 sentidos. Aunque tiene un espíritu, pero ese espíritu no está vivo. Está muerto por el pecado y por el delito de la persona. Porque anda en la carne. Porque es dirigido a aquel que el espíritu de hombre no está regenerado, vive por los sentidos, gobernado por las emociones y los sentimientos, por su alma dirige su vida. Ahora cuando la persona llega a Jesucristo, ese espíritu es regenerado. Entonces, ese hombre interior, ese espíritu que estaba muerto, cobró vida. Pero es bebé, es chiquitito. Entonces hay muchas cosas que no entiende, no va a comprender hasta que vaya alcanzando madurez espiritual. Pero este es el primer hombre, el hombre natural, que anda por los sentidos físicos. Entonces no hay manera que, por más que le hablen de la palabra del Señor, entienda, a menos que el Espíritu Santo revele las cosas de su corazón, tocando su espíritu, regenerando su espíritu. Entonces, aquel que no tiene a Cristo, que llega al camino del Señor, pero nunca ha entregado su corazón al Señor, tiene que tener un arrepentimiento para que su espíritu sea regenerado. Tiene que reconocer que sí es pecador delante del Señor y aceptar al Señor como su Salvador, pero también como su Señor. Ese es el comienzo de la nueva vida, ¿sí? Así como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario para que veas, oiga las palabras de Jesús, dijo para que veas, no para que entres, sino para que veas el reino de Dios. Si vos quieres ver el mundo espiritual, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, Nicodemo, teniendo una mentalidad, que su mentalidad era natural, porque no tenía el espíritu regenerado, entonces, ¿cómo es posible que un hombre, siendo ya adulto, entre otra vez en la matriz de la madre que le dio luz? Y el Señor, uno entiende es esto, porque el Señor le hablaba en un lenguaje espiritual, pero no entendía, ¿no? Entonces, hermano, aquel que llega al camino del Señor, aunque usted no vea físicamente, pero aceptó la persona del Señor, se arrepintió de sus pecados, su espíritu fue regenerado, su espíritu cambió. Entonces esa persona tiene que comenzar a caminar en los pasos de la voluntad del Señor para ir creciendo. Porque todos tenemos el mismo desafío, hermano. El crecimiento es un desafío, hermano. Llegar a la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Todos vamos hacia allá, o deberíamos ir hacia allá. Pero ahora hay impedimentos en nuestra vida personal que no son barreras internas para poder alcanzar la madurez. Entonces acá dice,
el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, primero no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién espera? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora acá hay otro tipo de hombres. Cuando digo hombre, digo mujer también, ¿no? ¿Sí? Hay otro tipo más, que son los que tienen el espíritu regenerado, han conocido al Señor, conocen la palabra, algunos tienen dones del Espíritu Santo, Dios le ha concedido cosas, pero son carnales. Se puede dar que haya cristianos que tengan manifestación del Espíritu Santo, tengan dones espirituales y vivan en la carne. ¿Se puede dar esa ecuación? Sí, hermano. Claro que sí. Usted puede tener un montón de dones espirituales y ser bien carnal. Y ahí mira lo que dice el capítulo 3, ahí habla Pablo. Le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarle como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, cuando hay creyentes que son ya hijos de Dios, pero son carnales, dentro de la congregación son un gran problema, porque son como niños. Pero se puede tolerar, porque se puede ver el nivel de inmadurez que tienen, ¿vio? Entonces a esos niños usted los tiene que ir dirigiendo, ¿vio? Ahora, si son niños, pero si son dóciles, se dejan enseñar, van a madurar. Tarde que temprano van a madurar. ¿Entienden? A uno le cuesta más, a otro le cuesta menos. Entonces las cosas de la carne las van a ir dejando, ¿ven? ¿Entienden? Porque van subiendo de nivel espiritual, van creciendo, van madurando en su entendimiento. Por eso Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora como dejé, dice, ahí la palabra dice dejé, no que me la sacaron, yo la dejé. Yo me di cuenta que no iba más eso en mí. Dejé las cosas de niño, ya no razono más como niño, ¿me entienden? Entonces, esa es una etapa, ¿sí?, que todo creyente pasa. Nacemos de nuevo y entramos en una etapa de niñez espiritual. Nacemos espiritualmente y tenemos una etapa de niñez espiritual. A algunos les lleva más años que a otros, ¿no?, en el crecimiento espiritual. Entonces, miren, los dos primeros, ¿sí?, entre todos, son tolerables. Pueden traer un poco de conflicto, pero tienen esperanza de crecer. Pero hay otros que tienen otro espíritu, ¿no?, que es el espíritu religioso. Ya conocieron al Señor, ya experimentaron cosas con el Señor, pero tienen un espíritu de religión en su mente, porque la religión cauteriza la mente, la conciencia. Son las personas más difíciles de ser transformadas por Dios. Oiga bien las palabras que estoy usando, transformadas por Dios, no por un pastor, por Dios. Ahora, el que es religioso cree que es espiritual. Hay una diferencia muy grande entre el espiritual y el religioso. Hay gente que es religiosa, pero no es espiritual. Y si algo atenta en contra de la verdad, es la religión. Mira, hermano, durante todos los años, hasta que llega Jesucristo en su ministerio, la religión de los judíos nunca fue confrontada, nunca.
Usted no va a ver que haya habido algún problema con ello, hasta que llegó el Señor. Cuando llega Jesucristo, empezó el conflicto. Porque aquel que es religioso tiene un sistema de costumbres y de formas aprendidas, pero no se le reveló la verdad. Ahora la persona está tan ensimismada en lo que aprendió, porque mayormente la persona que es religiosa tiene una mente cerrada, se cierra. Nada entra en su mente, más de lo que ya cauterizó su conciencia. Entonces, esclavo del yugo de la religión. Yo vine a Cristo para ser libre, pero algunos llegaron a Cristo y llegaron a quedarse cautivos, aún dentro de la iglesia, porque no conocieron la verdad. El pueblo judío no conoció la verdad, hermano. La verdad caminó entre ellos. Jesús era la palabra revelada al pueblo judío. Era la revelación de la palabra, era el verbo chocar. ¿Vieron la palabra que ustedes leyeron? Pues yo soy esa palabra. Estoy acá, ¿no me ven? Digo, no. Este está endemoniado. Porque el que tiene religión, hermano, en su mente, tiene una mente religiosa, no una mente espiritual. Acá la palabra de nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo fue un hombre espiritual. Pablo fue un hombre espiritual. Pedro fue un hombre espiritual. Ninguno de ellos vivieron bajo el yugo de la religión. Pedro un poco, pero fue confrontado por Pablo y por el mismo Señor, que podemos ver. Entonces tiene que ver si usted tiene una vida de religión y todo este cristianismo que ha vivido hasta ahora ha sido religión o ha sido espiritualidad. ¿Usted es espiritual o religioso? Hay gente que cree que es espiritual. Porque la persona que es religiosa encuadra todo en un solo lugar. Y en estos tiempos hay tantas corrientes, hermano, de enseñanza que han cauterizado la mente del creyente, hermano. Yo pertenecía a 2 iglesias. Entonces aprendí. Aprendí porque Dios me libró, hermano, no porque yo sepa más que alguien, No, Dios me libró, hermano. Dios me permitió ver, abrir los ojos, ver. Yo nací en una iglesia neopentecostal. No sé si entiende el concepto. Neopentecostal. Y después Dios me llevó a una iglesia pentecostal. Son dos corrientes, dos movimientos similares, y los dos erran en diferentes lugares, pero están errados igual. Y los dos tienen el mismo resultado, que ponen un yugo sobre la gente y te cierran ahí. Más de eso no puede ser. Si pensás diferente, ya sos del diablo. Sos del diablo yo. No puedo tener otro pensamiento diferente a lo que yo pienso. Todo lo que rompa su estructura de culto, de costumbres o de ritos, ya va por fuera de lo que están acostumbrados. Ya te ven como un enemigo de ellos. Miren, hermano, la iglesia pentecostal, que nació en el año 1900, ¿sí? Porque la iglesia pentecostal no nació en Pentecostés, nació en el siglo XIX, y los primeros cristianos de esas denominaciones, porque se formó una denominación, entonces entiende que las denominaciones no son hechas por el Señor, sino por los hombres. Ellos pusieron sus parámetros, su estructura. Así tiene que ser la iglesia, así tiene que funcionar. Entonces, todo aquello que vaya en contra de lo que ellos hacen no es del Señor. Tiene un rechazo. No pueden entender, no pueden comprender, no se pueden abrir en su mente a otra cosa. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia pentecostal? Que ellos abrieron una vertiente a las cosas del Espíritu. Pero ha sido muy desmedida, ¿no?, la apertura que ellos hicieron. Tanto que dejaron la palabra de Dios. Entonces, estudiar la palabra para ellos es casi un pecado. Por eso hay mucha ignorancia en la iglesia pentecostal. No se les revela la verdad de la palabra.
tienen dogmas, costumbres, ritos, y de ahí no salen. Eso cauteriza la conciencia de la persona que está sentada en ese lugar. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, esa es la religión de hoy. La iglesia neopentecostal apostólica y profética que hay hoy, que yo fui parte de eso también durante 11 años, ellos tienen un poquito más de apertura a la preparación, al conocimiento de la palabra. Pero ¿cuál fue su error? Que introducieron doctrinas torcidas dentro de la congregación. Y hoy es la iglesia apóstata. ¿Me entiendes? Entonces se cerraron tanto, los pentecostales se cerraron tanto a la palabra que quedaron en ignorancia. Y los otros se abrieron tanto a la palabra que metieron la mentira. En las dos partes hay un desequilibrio. Entonces hoy son contrarios y son enemigos, ¿no? Vos sos de allá, vos sos muy religioso, muy fanático, y vos sos de acá, sos muy liberal. Ahora Cristo no caminó con ninguna denominación encima de la cabeza, ¿no? Pablo tampoco. Al contrario, Pablo dejó su religión, porque Pablo era religioso, ¿no? Él dejó su religión, porque cuando Cristo viene a la persona, hermano, Dios te hace libre. Dios te da libertad. ¿Sabe que una persona que está bajo una estructura de una denominación, usted no va a tener nunca una libertad mental? Porque no va a poder salir de ahí de lo que le enseñaron, nada más. Si usted piensa diferente, ya el diablo te está usando, ¿no? Porque ellos piensan así. No es de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos no pueden entender o no se les puede revelar, lo resisten. ¿Me entienden? Eso es porque hay una mente cauterizada, ¿no? El Señor dijo, diente por diente, ojo por ojo, así por escrito la ley. Mas yo ahora digo, ama a tus enemigos. El Señor le estaba revelando ahora cómo eran las cosas, ¿no? Pero ellos tenían su ley por miles de años, repitiendo lo mismo. Ahora el Señor le trajo la verdad, dijo, yo soy la verdad, y le trajo la iluminación de esa verdad. Dijo, amen a sus enemigos ahora. Entonces ya lo empezaron a ver cruzado al Señor. Fue dicho por Moisés, de aquel que toma a la mujer de su prójimo, ha cometido adulterio. Mas yo digo, el Señor cambió lo que estaban acostumbrados a oír ellos en la ley. Mas yo digo que aquel codicia en su corazón a la mujer de su prójimo ya ha pecado. Y ellos, no, esto les está gustando lo que está diciendo. Ese no habla como nosotros nos enseñaron, nuestros antepasados. No debe ser de Dios. No, este es hijo de Beelzebú. Y empezó el desprecio en contra del Señor. ¿Quién mató al Señor? El espíritu de la religión lo mató. Porque la religión te mata espiritualmente, hermano. Te mata. Y Dios no te llamó a ser religioso, hermano. Pablo no dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es religión de Dios. El Evangelio no es una religión. No es religión el Evangelio, hermano. Y si vos tenés muchos dogmas, muchas costumbres en tu corazón, en tu mente, como aprendiste así, tenés que levantar la cabeza para que Dios te revele a ver si son así las cosas, hermano. Yo sabes por qué aprendí, porque empecé a preguntar. ¿Será verdad lo que me han enseñado? Empecé a cuestionar, ¿será verdad lo que aprendí? ¿Será verdad toda la información que me dieron? ¿O serán costumbres traspasadas por años? Entonces yo me di cuenta, hermano, que yo era religioso también. Porque yo estuve en una iglesia neopentecostal 11 años y yo defendía muerte. A mí nadie me va a cambiar. Nadie me va a cambiar lo que yo pienso. Esta es la verdad. Hasta que el Señor me habló por medio de una hermana que vio esa profecía y me dijo, a partir de hoy el Señor va a hacer un cambio profundo con tu corazón. Vas a empezar de vuelta. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar. Apartarte y encerrarte y empezar a leer la palabra de vuelta. Y todo lo que vos le preguntas al Señor te va a contestar. Y entonces empezar a poner en tela de juicio todas las cosas que habían aprendido. Y hay muchas cosas que no son ciertas. Tenemos enseñanzas erradas, erróneas, y otras que son mentiras. Y otras que son inventos del hombre. Y nosotros vivíamos bajo ese yugo, ¿no?
Y usted, Cristo me hizo libre, ¿vio? No es verdad, no tenía libertad. Porque vos no podías pensar más allá de lo que ellos te permitían pensar. El que piensa diferente a nosotros es nuestro enemigo, nuestro adversario. ¿Y qué es más fácil? El diablo lo está usando esto, no es de Dios. Siempre resistieron, hermano, al Señor, siempre resistieron los judíos al Señor, porque iba en contra de su religión, de su tradición, de su costumbre, ¿no? De sus hábitos. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? Les molestaba, ¿no? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué comen con manos inmundas? ¿Por qué no hacen lo mismo que hacemos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? No podían entender, yo no podía concebir. Mira entre pecadores y prostitutas y borrachos, comilón, bebedor. Claro, porque no había ni un fariseo ni un sacerdote que se acerque a esa gente. Pero ellos decían, amar a Dios y conocer a Dios, ¿no? La religión te castra espiritualmente y no te deja crecer, ¿no? No te deja crecer. Entonces usted como es religioso o espiritual. A mí hay gente que me ha dicho, hermano, lo que pasa es que vos sos muy cerrado, ¿no? Sos muy cerrado. Yo voy a orar por vos. Yo no pongo para que bueno ore. Le voy a pedir a Dios que Dios te revele lo sobrenatural. Yo vengo de ahí, hermano. Dios me saca de ahí. Dios no me va a volver ahí. Y oiga esa palabra, lo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Bueno, porque a veces nosotros tomamos cosas que oímos, ¿no? Y parece, ¿no? Que Dios es sobrenatural. Responda, ¿cierto? Puede ser ángel. Si usted conoce a Dios, conoce el Espíritu, ¿es sobrenatural? ¿O tiene duda? ¿Sabe que esa palabra no está en la Biblia, no? Ahora compre el libro de esoterismo, de brujería, de hechicería, de satanismo y esa palabra la va a encontrar. Todo el mundo demoníaco es sobrenatural. Dios no es sobrenatural. Dios es divino, bendito. Dios tiene divinidad. Y es omnipotente. Todo puede hacer. Pero Dios no es sobrenatural. Y hoy está eso de moda, ¿no? Las iglesias neopentecostales, que son las iglesias liberales, vengan a experimentar lo sobrenatural de Dios. Venga. Ellos tienen, como digo, el mal de ellos es en una vertiente. Si usted escucha, si alguna vez escucha una predicación de ellos, va a ver que tienen una inclinación, pero bien marcada, al Espíritu Santo. Ahora, el que no discierne espiritualmente dice, está bien, el Espíritu Santo está en la Biblia de Dios. Y ellos terminan haciendo el culto del Espíritu Santo. Y su énfasis es solo el mover del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorificará a mí. Hoy hay mucho glorificando al Espíritu Santo. Y solamente su punto está en ello, el Espíritu, cosa del Espíritu. Y la palabra que está. Una iglesia bíblica es cristocéntrica. Una iglesia equilibrada es cristocéntrica. Primero Cristo, primero la palabra. El Espíritu es el ayudador, el que te va a guiar, te va a consolar, te va a fortalecer, te va a levantar, te va a revelar la voluntad del Padre para tu vida. Entonces la gente dice, no, pero vos necesitas conocer el mover del Espíritu. Bueno, vamos, ¿cuál es el mover del Espíritu? Ahí hay uno que me llamó y me dijo, no, yo lo que pasa es que yo necesito, mira conmigo, yo necesito el Pentecostés. No le quise preguntar qué era porque yo sé que no vas a responder.
¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés era una fiesta de la Pascua. Ahora, que justo ese día el Señor haya determinado que el Espíritu vaya, era otra cosa. Pero esa fiesta de Pentecostés lo hacían desde que salieron de Egipto hasta ese día. Y hoy los judíos siguen celebrando esa fiesta de Pentecostés. Y aseguro que el Espíritu Santo no vaya, porque ellos resistieron a Cristo, hermano. Y eso de Pentecostés pasó una vez y nunca más. Nunca más volvió a pasar. Ahora, como uno anhela que el Espíritu Santo nos llene, sentir la presencia del Señor, sí. Ahora, ¿qué pasaría si no sentís la presencia de Dios? La iglesia está muerta. O el que tiene religión en la cabeza es una iglesia muerta. Viene acá, una iglesia muerta. No está el Espíritu. Porque conciben que solamente el Espíritu Santo está en lo que ellos pueden. La persona religiosa está basada en 3 pilares, ¿no? Y uno es lo que siente. Yo sentí a Dios. Yo experimenté con el Señor. El que es religioso está basado en su experiencia con Dios, en su vivencia, en sus sensaciones, sus emociones. Pero no tiene profundidad en las cosas del Espíritu. Yo digo, ¿la palabra no es del Espíritu? Pregúntese, ¿la palabra es del Espíritu? ¿Y por qué rechazan la palabra? ¿Por qué no quieren la palabra? Porque hay gente que quiere vivir las manifestaciones del poder de Dios. No está mal el deseo, hermano. Pero ahora cuando solamente es el anhelo, bueno, va a ser endeble en muchas partes, hermano. Porque si hay manifestación del Espíritu, que no son del Espíritu, eso no es otra cosa. Si no tenés el fundamento de la palabra, no va a poder servir eso. Porque eso no se discierne ni con la mente ni con la emoción. Por el Espíritu. El espiritual es la cosa por el Espíritu. Esto no es de Dios. Porque el Espíritu mismo te da el testimonio. Las cosas que son de Él, las que no son de Él. ¿Entiendes? Ahora, el que es religioso busca estas cosas, lo externo. La persona que es religiosa tiene cambios externos, pero no profundos en su corazón. Habla en lengua, puede profetizar, puede sentir a Dios, puede llorar, puede danzar, puede hacer todo lo que quiera, hermano. Pero cruza la puerta y es un carnal. Ahora, por lo único que está en la iglesia es para vivir esa experiencia. Y cuando no la vive se siente mal. Mire, usted puede sentir a Dios estando acá o estando en su casa. Ahora, el que es religioso necesita la atmósfera que le tiene, una atmósfera para él sentir a Dios. Imagínense. Yo necesito, porque el que tiene religión necesita determinadas cosas para sentir a Dios. Yo no necesito la música para sentir a Dios, ¿no? Porque con música o sin música Dios puede estar ahí. Muy bueno. No puedes manejando tu auto y Dios te puede ministrar ahí. Porque va con vos. Para el que es religioso busca cosas externas para sentir a Dios. Ahora, ¿qué pasa si Dios determina que nunca más tu vida de acá hasta que te mueras estás salvo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a apartar? No, yo no digo qué va a hacer. La iglesia ya está muerta, no voy a otro lado. Acá no está Dios. Porque el que es religioso busca lo externo. Ahora, el que es espiritual busca lo interno. Lo que no se ve, lo que no se siente. Ahora, ¿puede ser espiritual y tener experiencias espirituales? Sí.
Pero las experiencias espirituales no puede ser nuestro Dios, hermano. No puede depender mi relación con Dios por lo que yo siento o no siento. Pero hermano, ¿por qué te va a la iglesia? No, porque no sentía a Dios. Por eso, hermano, el Señor no era religión. El Evangelio no era religión. Si usted siente gloria a Dios y no siente gloria a Dios también. Ahora, por eso Dios no cambia. Dios no cambia por otro sentido, hermano. Por eso quiere. Por eso yo dije que el Espíritu Santo trabaja con tu espíritu, no con tu emoción. Cuando decimos de sentir, hablamos de sentir, mayormente nosotros sentimos, las sensaciones nuestras son emocionales. Se alteran nuestras emociones, ¿veo? Por eso a veces lloramos, hermano. ¿Entiendes? Entonces, todos estos movimientos que han surgido en el siglo XIX para acá han traído esto. Lindo regalo para la iglesia. Que la iglesia se ha inclinado a hacer ciertas cosas para que la gente, vos tenés que sentir a Dios. Miren, no hay un texto bíblico que diga que usted tiene que sentir a Dios. No lo hay. No hay. No hay un mandamiento que usted sienta a Dios. Sí dice amen a Dios. Pero no que sientan a Dios. Porque a veces no lo van a sentir. Ahora eso no significa que Dios no esté. ¿Cómo no lo sé? Tampoco el que canta, el que ministra al Señor desde el altar, canta para que la gente sienta la presencia de Dios. Tampoco. El que ministra al Señor. Si el Señor se agrada de la administración, Dios hace percibir. Porque usted siente o no siente a Dios de acuerdo con el corazón que venga acá. Y no todos los días venimos con el mismo corazón. Ahora la religión te encapsula, hermano, te obliga. Vos tenés que sentir a Dios. Estás obligado a sentir a Dios. Si no sentís a Dios, estás muerto, hermano. Y en muchos casos te vas a no tener espíritu de Dios. Porque eso es lo que se le hace a la religión. Te meten un molde, que todo lo que sea distinto de ese molde, lo vas a rechazar. Ahí llegó el Señor, hermano. Mire el ministerio del Señor. Llegó ahí, le habló a los fariseos, a los escribas. Siempre tuvieron un rechazo terrible. ¿Por qué? Porque estaban estructurados en su mente. Una mente cerrada, una mente religiosa. La religión cautiva la mente del creyente. Tú tienes que robar a Dios que dé libertad. Como tiene libertad el Señor de verdad, usted va a tener experiencia con Dios de verdad. Pero va a ser espiritual, no va a ser religioso. Porque la religión lo que hace es que cambia por fuera, hermano. Pero no transforma el corazón. Vas a cambiar tu forma de vestir, ahora tu lenguaje, ¿no? Pero el tema adentro es un tema. ¿Se vestían correctamente los fariseos? ¿Conocían la palabra? ¿Cambiaron sus corazones? Porque la religión no cambia a nadie. No, yo soy ministro del Espíritu y gozo de la ley. Yo no tengo el Espíritu porque no grito y no hablo fuerte. No sé, el que grita y habla fuerte, ese tiene el Espíritu. Porque el que tiene religión cree eso, hermano. Nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Somos del Espíritu. Ahora, ese pensamiento ha llevado a la iglesia a mucha ignorancia. Bueno, entonces somos del Espíritu, entonces la palabra que la letra la vamos a contar. No la vamos a estudiar, no vamos a indagar, no vamos a pensar. Dejemos de pensar, no pensemos más, para que el Espíritu nos lleve. Mira, hermano, el Espíritu y la palabra trabajan juntos siempre, desde el principio de la creación hasta el final. Así es.
El Espíritu va a unir la iglesia con Cristo. Cristo es la palabra. El Espíritu va a unir la iglesia con Cristo. Y en el principio, del comienzo de la creación, el Espíritu y la palabra trabajaron juntos para ordenar la tierra. Eso no cambió, no va a cambiar nunca. Bueno, el que es religioso se queda en un extremo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los bautistas? Los bautistas todos estudian, ¿no? Todos estudian. ¿Sabe lo que es la teología usted? ¿Entiende el significado de la palabra teología? Es el estudio de Dios, el que estudia a Dios. Imagínense. Bueno, hay muchos que son teólogos, pero se fueron al otro extremo. Eso hace la iglesia bautista, ¿no? Anularon el Espíritu completamente. Entonces se volvieron sensacionistas. No, ya no puede hablar en lengua, no hay profeta, no hay manifestaciones, no hay sueños, no hay visiones, no hay revelación, no hay nada. El Espíritu ya está. Todo lo que Dios tenía que decir lo dijo acá y acá está y más bien no puede decir. Chao. Entonces no me verá que Dios te habló nada. Se fue a un extremo, ¿no? Ahora el pentecostal fue al otro extremo. Todo el Espíritu y nada de la palabra. Y los dos quedaron con una patarneca. Porque es como, el que es del Espíritu es como el viento. No sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Entiendes? Si vos sos del Espíritu de verdad, no te podés poner bajo la sombra de ninguna denominación. Porque si no, ese yugo va a caer en tu cabeza. Y te va a tener que someter a esos preceptos de ellos. Yo por eso esta iglesia no es pentecostal, ni tampoco bautista, ni luterana, ni arminiana, ni anglicana, ni adventista. No estoy bajo el yugo de nadie, porque el que me yugó a mí fue Cristo. Él me llamó. Y con predicar la verdad, lo que yo te voy a enseñar. Nada más. Ahora, eso a mí me hace vivir en libertad, pero para otros no, le falta libertad del espíritu. La religión, hermano, te va a matar, te va a sepultar. La religión es terrible, hermano. Es una fuerza demoledora, hermano, para cualquier hombre. La persona que tiene un espíritu religioso, tarde o temprano va a caer en la mentira. Porque tiene un rechazo a la verdad. Porque, ¿cuál es la característica de una persona religiosa? Lo que conoce, lo que habla, no es congruente como vive. El religioso es así. Conoce la palabra, dice la palabra, pero no vive, no tiene experiencia de lo que habla y lo que conoce. Por eso el Señor le dijo, ustedes hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Muchos de ellos ponen carga pesada sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo lo quieren mover. Entonces el ejemplo acá es muy importante, hermano. O sea, yo soy espiritual, mostrarme cómo vivís. No me importa lo que sabés, mostrarme cómo vivís. Como el diablo también sabe. No importa los dones que tenga, hermano. Manifestaciones. Mira la iglesia de Corinto, ahí el capítulo 3, después el capítulo 12, ahí que habla de todos los dones, estaban plagados de dones, hermano. O sea, había manifestación de verdad del Espíritu Santo en esa iglesia. Pero no se amaban. Eran carnales, eran niños. Entonces, Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Poner orden. ¿Por qué no tenían orden? Si tenían el Espíritu, la manifestación del Espíritu. Porque no había palabra para ordenar. Por eso yo digo, hermano, el Espíritu y la palabra trabajan juntos. Siempre. Todo el tiempo. No se separa eso. Entonces usted no puede anhelar siempre del Espíritu y nada de la palabra. Yo creo que se tira de él. Y a la palabra la desprecia. Le va a quedar en tu religión nomás. Y hay iglesias que por ser de esa manera, cerrarse a la revelación de la palabra, se convierten en sectas del pueblo. Y el que se va de acá, se va al infierno, ¿verdad? Pero no te puede ir de ahí. Porque no hay nadie como ellos. Son únicos en el planeta. Y si se pone hermano, no le hables mal, hermano. No le digas más nada, hermano. Ni lo saludé.
Hacen como los testigos de Jehová, los testigos de Jehová son así. ¿Sabes que el testigo de Jehová se va a una de las iglesias de ellos? No te permiten saludar, no te permiten que hables con tus familiares. Te esclavizan, hermano, mentalmente. Pero ellos creen que son libres. Por ahí tus emociones se pueden liberar. Y vos podés saltar, podés brincar, podés llorar, podés hablar en lengua. Pero tu espíritu está contigo, hermano. Y Dios nos llamó a libertad a nosotros, a ser verdaderamente libre. Que vos seas libre de pensamiento, hermano. No amoldado algo. Y si no es así, no es. No es cierto, hermano. No es cierto. Muchos caen en ese error, hermano. Terrible, puede estar por años puede estar encarcelado, hermano. Nosotros antes de comenzar la obra, ahora bien, nosotros nos íbamos a meter en la asamblea de Dios. Porque la asamblea de Dios tiene mucha estructura, hermano. ¿Sabes que hay gente que viene acá, de la asamblea de Dios acá a veces a predicar? Y tiene que venir también escondido de allá, ¿no? Porque si vos no sos de ellos, vosotros no podéis ir a predicar, no sé, de su asamblea, ¿no? No te podés conectar con otras personas, ¿no? De otras iglesias. Toda una estructura, ¿no? Bueno, el que está mucho tiempo guardado ahí es esclavo de eso, hermano. Es esclavo. Estoy con Cristo, pero no estoy libre. Porque la religión, hermano, te va a esclavizar. Ahora, la religión la imponen los hombres, no el Señor. El Señor nunca trajo la religión. Al contrario, Él fue para liberar la religión, no quisieron. Ellos no sucumbieron a la verdad. Señor, yo soy la verdad. Acá estoy. Vengo a revelarle la voluntad del Padre. No quisieron, hermano. No quisieron. Entonces la religión te va a matar, hermano. Te va a matar. No seas religioso. ¿Sabe lo que hace el religioso? Hace cosas para agradar a Dios, para alcanzar el favor de Dios. Está muy centrado en las obras. Tiene que hacer. Porque siempre te trata que tiene que alcanzar para eso la salvación, ¿no? La salvación es por gracia, eso te la dio, te regaló. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, dice la palabra. Es un regalo. No importa la cosa que hagas, con la que no hagas. Si viene alguien y se arrepiente y te da la salvación, tú salvo, ¿no? Ahora vos tenés que esperar eso. Pero no por tus obras. Pero el que es religioso hace cosas para agradar a Dios. Quiere alcanzar el favor de Dios. Sirve para agradar a Dios. Pero no es por amor. Es por miedo, por temor, no porque ama a Dios. Yo amo a Dios y te sirvo a Dios porque lo amo. No porque tengo miedo que me pegue un rayo y me fulmine de la vida, ¿no? Yo todo lo que hago para el Señor lo hago porque amo al Señor, pero lo amo porque lo conozco. Y yo sé que Él me conoce a mí. Pero no porque quiero aparentar, porque el religioso vive una vida de apariencia. Aparenta algo que no es. Porque cree en su conciencia que es espiritual, pero no es espiritual. ¿No? Tiene una religiosidad encima, nada más. No importa. No puede cambiar. Su mente no se puede renovar. La verdad, cuando escucha la verdad, le inquieta el corazón, hermano. Resiste en su pensamiento. No lo puede tragar. No puede asimilar la verdad. Bueno, si a usted le pasa eso, es porque tiene espíritu religioso. Ahora, cuando usted tiene libertad, la palabra no te va a afectar, te va a educar, te va a potenciar, te va a ayudar. No te tienes que dejar de pelear acá, hermano. Deje de pelear, porque eso está acá, ¿no? Te cauteriza la conciencia, hermano. No puedes pensar. Y si hiciste algo distinto, pareciera que como que hasta miedo tiene la persona, ¿no? No, hermano. El Señor nos llama a nosotros que seamos libres. Ser libre. Ahora, para ser libre, usted tiene que reconocer que está esclavo de algo. ¿Sí? Por ejemplo, el católico, el espiritista, el panda, los bomberos,
Son religiones que no cambian a la persona. Están esclavos de su religión, pero ellos creen que son libres. Sirven a su Dios, pero son esclavos. Entonces no importa cuál sea tu religión, puedes ser cristiano y estar igual, religiosamente esclavizado. Yo le enseño estas cosas, hermano, porque yo salí de ahí. Tiene una mente muy cerrada para que ustedes se pueden imaginar. A mí no me entraba una palabra por ningún lado, nadie me iba a cambiar lo que pensaba. Pero yo tenía mi mente cauterizada, escuché tantas cosas durante 11 años, que después hay que revertir eso. Ahora, si uno no abre el corazón para que Dios trabaje, eso no cambia. Porque se pelea contra un espíritu, ¿no? Entonces yo me tuve que romper mi molde, ¿no? Llevarme a entender que yo era religioso, hermano. Yo no sabía que era religioso. Pero era religioso. Las cosas que hacía, las hacía por religiosidad. Por agradar. Ver cómo me veían los otros. Pero no porque amaba al Señor. No entendía. Creía que entendía y no entendía. Así le pasó a Pedro, ¿no? Pedro se encontró con el Señor. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, por ahí, el Señor lo manda a la casa de Simón, el curtidor. Y Pedro subió a la azotea a orar. Porque Pedro era religioso también, tenía su sistema de creencias judías. Tenían acá la mente clavado, acá tenía el actualizante. Entonces el Señor tuvo que tratar con Pedro. Y mientras le preparaban algo para comer, él subió a orar. Cuando subió a orar, tuvo un éxtasis, dice la palabra, una visión que vio un lienzo que descendía, ¿no? Y eran animales inmundos, cuadrúpedos y todo eso, ¿no? Y el Señor le dijo 3 veces: Pedro, mate el come. No. ¿Se acuerda que le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Acá le dijo: Pedro, mate el come. No, sí. Pedro, mate el come. No, nunca ha entrado cosa inmunda en tu boca. Mate y come, examen inmundo de lo que yo santifiqué. Dijo: van a venir varones, ve con ellos a buscarte. Y fue. Después de esa experiencia, Pedro entendió que el Señor quería hacer un cambio en él y fue a la casa de Cornelio. Pero entró con su espíritu de religiosidad a la casa de Cornelio. Mal entró, con la parte izquierda. Bueno, señores, varones, yo nunca he entrado a la casa del incircunciso. Así entró. ¿Sabe que un incircunciso es un perro? Alguien que no tiene pacto con Dios. Y mientras él hablaba, quería exponer su religiosidad, le dice que el Espíritu Santo cayó sobre el que estaba sentado. Y todo por el Espíritu Santo. Entonces Pedro entendió que él estaba mal. Dijo: la salvación también es para los espíritus. Pero el Señor tuvo que confrontarlo. Tuvo que mostrar que no era las cosas como a él le parecían. Ahora en el otro capítulo va allá a reunirse con los apóstoles. ¿Cómo le esperaron los apóstoles? Con aplauso, con pandero, con cántico. No, esperaron con una mala actitud. ¿Cómo se había metido en la casa de Cornelio, que era un impío? Entonces él les contó lo que Dios les mostró. Y todos al final se terminaron regocijando. Y entendieron que el Evangelio de Jesucristo no era solamente para ellos, sino para todo aquel que cree. ¿Entiende, hermano? Porque Cristo nos trajo una religión cristiana, hermano. Ser cristiano no es ser religioso, ser cristiano es ser espiritual. Hay mucha diferencia en ser religioso y ser espiritual. Sea un hombre espiritual. Sea una mujer espiritual. Porque a eso que nos llama, hermano. No hay una religión. La religión te va a esclavizar. Y ahí cuando hablaba Pedro entre los judíos y los gentiles, se puso un disfraz, una careta, ¿no? Estaba con hermanitos allá que eran mundanos del mundo,
que no conocían la ley como él y lo trataban de una manera. Y después iba allá como judaizante y lo trataba de otra manera. Entonces Pablo fue lo confrontó cara a cara, porque andaba en hipocresía. Pero después termina hablando bien de Pablo, ¿no? Porque a él no se le fue, él caminó con el Señor. Él caminó con el Señor, nomás tuvo 3 años con el Señor. Dios se le apareció. Pero a él no se le reveló el Evangelio como Cristo le reveló el Evangelio a Pablo. Tuvo que aprender. Ahora la religión lo que hace es que quiere meter a todos en la misma experiencia. Y si vos no experimentás como yo experimenté, vos no sos de nosotros, vos sos de mí. Nosotros no es. Porque pensar diferente va diferente. ¿Sabe cuántos bautistas se han encontrado en el cielo? Miles. Así como pentecostales, bautistas, luteranos, americanos, no tienen ya ni lo que significa eso, ¿no? Porque a muchos acá no saben ni lo que significa eso. No saben. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Se quedan solamente con lo que aprendieron y ya está. Un cambio empieza así, hermano. Mire usted hacia adentro. Lo que yo aprendí, ¿realmente estaba bien? ¿Me enseñaron la verdad? ¿O me enseñaron una religión? Cuando uno se empieza a preguntar estas cosas, hermano, y tiene un corazón para aprender, el Señor te va a hablar. Te va a mostrar lo que está mal, lo que está bien. Porque hay cosas que vas a tener que dejar, eso tiene que aprender a soltar. Porque el celo que tuvo Pablo para perseguir la iglesia tuvo el mismo celo para seguir a Dios. No lo dejó hablar. El mismo ímpetu que tenía para perseguir a los cristianos, tuvo el mismo ímpetu para predicar el Evangelio. No cambió. Pero sí dejó su religión. Y él era judío. Era tribu de Benjamín. Tenía todos los honores, con todos los diplomas. Pero él se despojó de eso. Digo, yo a Jesús no lo conozco. Así digo, yo a Jesús no lo conozco. Yo a Jesús según la carne no lo conozco. Y tampoco lo quiero conocer. Porque a él se le reveló Cristo, hermano. El resucitado, el que ya había sentido, ese se le reveló. Pero tan fuerte fue su experiencia, hermano, que miren. 11 apóstoles caminaron con el Señor y el Señor no le dio a ninguno de esos 11 el privilegio de que deje la doctrina para la iglesia gentil. Solo a él. Era un perseguidor. ¿Entiendes, hermano? La religión te va a esclavizar, te va a matar. Abra su corazón al mover del Espíritu Santo. Y el mover del Espíritu Santo no son sensaciones, hermano. No son gritos. No son alaridos, no es transpirar, no es llorar. Eso puede pasar en un culto, hermano, pero no es todo el mover del Espíritu Santo. Mira, hermano, cuando una persona viene mal a la iglesia, tiene una vida desordenada y esa vida desordenada cambia, transformada, y tiene una nueva vida de la persona, el mover del Espíritu Santo estuvo en esa persona. Ahora, el que no es espiritual no sabe ver. Hay iglesias que usted va que si usted no habla en lengua, usted no tiene Espíritu Santo. Te obligan a tener que hablar en lengua. Y si Dios no te quiere dar don, ¿qué va a hacer? Y acá tengo gente que ha ido a encuentros, hermano, que habla en lengua. 1 o 2 horas que tenía que hablar, entonces empezaron a hablar en pecho. Y le dolía ya no me pegaba. Entonces, como voy a decir algo, para que me deje. Y ya recibí. Pero nunca aprendemos a meter. Y te pone a obligar, hermano. Ahora, cuando hay un poco de religión, la cocina, por costumbre, según hacer con nosotros,
pensamiento, su mente total, confundido, ¿sabes? Si para la derecha o para la izquierda. ¿Esto será de Dios o será del diablo? ¿Dónde me metí? No sé para qué vine acá. Me siento confundido ahora. Dios no es de confusión, hermano. Dios es de paz. Ahora, para tener paz y saber lo que es de Dios, tenés que sacar lo que impide que la voz de Dios llegue a tu corazón. Por eso acá decía también, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque las cosas se juzgan espiritualmente. Ahora, ¿la palabra es espiritual o es natural? Las palabras que yo hablé, dijo el Señor, son espíritu y vida. Y toda la palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. 40 hombres escribieron estos 66 libros. 40. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra tiene poder si vos es una palabra espiritual. Ahora, el que aprende la palabra tiene discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual no es discernimiento espiritual de otra cosa. Sabe juzgar. Sabe ver con otro lente. Si yo miro las cosas con el lente de mi religión, lo que a mí me enseñaron, me hace mucho daño. ¿Entiendes? Yo lo que trato de hacer con la gente es sacarlo del molde. Porque eso te esclaviza, ¿no? Te hace daño. Bueno, piensa. Porque muchos vienen de otras iglesias, hermano, con un montón de años de cosas, ¿verdad? Pues, si tenés libertad del espíritu, ¿por qué te sentís mal? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás mal espiritualmente? ¿Por qué estás decayendo tu vida espiritual? Si tanto conocer el Espíritu de Dios, ¿por qué estás mal? Porque si usted es del Espíritu, te va a amar porque es del Espíritu, la palabra del Espíritu. El Espíritu no te hace ignorante. Te va a enseñar. Jesús dijo que te va a enseñar. Él le va a enseñar. Entonces, si te va a enseñar, te va a capacitar. Bueno, cuando yo tengo religión, restringo mi mente para no aprender nada. Nada que esté fuera de lo que yo ya aprendí. Si quiere, le recomiendo un libro para que leer, para escuchar. Para escuchar. Hay un predicador chino, un pastor que fue chino ya de anteaños, Watchman Nee se llama. El libro se llama El hombre espiritual. Dura 17 horas. Escúchelo. Le va a ayudar a entender muchas cosas. Si usted lo quiere, yo se lo mando. Le mando el link para que lo pueda escuchar. No tiene ni que leer, escúchenlo. 17 horas dura el libro. Las dos partes. Se llama El hombre espiritual. Y él fue un hombre que estuvo en la China comunista, pero trajo el avivamiento. ¿Cómo terminó preso y muerto por causa de Cristo? Ahora ese hombre no era religioso. Pues la religión no tiene poder, hermano. La religión no cambia a nadie, no transforma a nadie. No afecta a nadie. Es como que se vaya a la iglesia católica, vaya al grupo, es lo mismo, ni más porquería. Usted puede ir a Umbanda, puede ir a la iglesia católica, es lo mismo. El sincretismo religioso está por todos lados. Acá va a la católica, adoran a María, se va a la Umbanda y viene Manjá. El mismo muñeco, nada más con diferente nombre. Eso se llama sincretismo religioso. Vaya a los santeros, hay santeros que tienen a Jesús ahí cerrado corazón. Pero esas religiones no cambian, esclavizan a la gente. O usted venga a Jesucristo y el Evangelio de verdad, usted va a cambiar. Porque el Evangelio verdadero transforma. El Evangelio sin condicionamiento. Y que usted no tenga un yugo de una estructura, de otros encima. ¿Me van a llamar a vos pentecostal? No. Porque hay muchas cosas de la iglesia pentecostal que te hacen religioso. Entonces, si yo me saca de ellos, me voy a esclavizar, hermano. Me voy a volar. ¿Sos bautista? No, no soy bautista. ¿Qué sos? ¿Qué sos vos? Yo sé qué sos. Soy cristiano.
pero cristiano libre. Tengo libertad para pensar. Tengo libertad para ponerme de cuchillo en mucho. Porque yo esa libertad. Tengo libertad para, si alguien se yo puedo escuchar. Si alguien enseña una cosa, puedo discernir. Yo me dio esa libertad. Ahora, si yo estoy bajo el yugo de alguna denominación, aunque hay cosas que estén mal, yo voy a terminar aplaudiendo igual. ¿Entienden? El Señor te trae a la verdad te da libertad. Mente. Tu espíritu es regenerado, pero tu mente tiene que ser renovada. Sé libre. Dios quiere que sea libre, ¿no? Y yo anhelo que los hermanos que están acá vivan en libertad. Es una libertad espiritual. Imagínense, hermano, algunos hemos estado en la iglesia que si usted se iba de vacaciones, cuando venía tenía que venir con la cabeza agachada, que se le decía que pecado, como puede descansar. Imagínense, la como un burro todo el año, se va a venir de vacaciones y cuando venía el día tenía que venir mal, agachando la cabeza, para que nadie diga nada. O sea, que está pecado. Pues, ¿vos crees que eso es libre? Aquel que no ve vacaciones, vaya, se trabajó todo el año. Hermano, Dios te bendijo, puede ir, nada. Disfrutar con tu familia. ¿Eso te hace menos espiritual? No. Sí te hace menos religioso. Para el religioso, no se vaya de vacaciones, no. Eso es de Dios. El Señor se toma vacaciones. Yo no soy el Señor, no. Necesito descansar. Tengo un cuerpo físico, descanso. Yo hace 5 años que no voy a vacaciones. Mentira, ¿eh? La última vez que me vacaciones fue en el 2012. Hasta el día de hoy no paré. Y 5 años que empecé con el ministerio no estoy ahí. Todos los fines de semana. Yo dije que no descanso. Yo iba a estar por el ahora me siento indigno, me tengo que ir a vacacionar un día. No, Dios, ¿por qué me castigué? Bueno, la religión es esto. No te deja ver, no te deja pensar, no te deja cuestionar las cosas. Es así, porque yo lo digo, ya. Y el pastoreo la iglesia bajo esa influencia, y yo no lo hago tampoco, yo no lo hago tampoco. Y si veis que agarrar piedrazo al lado, no soy malo, desobediente, rebelde. Recordate que hizo pecado al infierno. Eso es la religión. Condena. La religión condena. Ahí estaba la mujer de la mentira, vinieron ahí. Los fariseos, ahí vos qué decís. Le dice la ley mosaica, la yo con palabra. La ley mosaica dice de que me apedrear la comunidad. Vamos a apedrear. Y crearon que y la queda. Pero yo como conoce el corazón puro que tenía, que tenía el pecado, usted no pega. Porque queda religioso. Y en esa vida, hermano, juzga, pero no se juzga a sí mismo. Condena a los de otros, pero no se condena a sí mismo. Tiene una sola vara. La vara es su propia justicia, pero no es la justicia del Señor. Le queda religioso de condenar cuando está trabajando con él. Hay muchas cosas que tenés que evitar, yo quiero comunicar, no. Yo que manda a hacer. Es libre, hermano. Usted no puede sacar de ahí. Yo tengo que vivir con el espíritu libre, hermano, porque tiene libertad. Eso no nos hace tener espiritual. Una vez me preguntó, ¿me puedo ir de vacaciones? Si vos me decís que sí, voy. Si me decís que no, no voy. Así me dijo. Lo primero que yo no soy Dios, digo. ¿Necesitáis de vacaciones? Andá.
descansar. Ahora sí, cuando te vas a descansar no te olvides de Dios. Aunque sea orar. Es feo vivir así, hermano. Pero hay muchos que han vivido así y eso todavía no tienen instrumentos de esa manera. Como yo aprendí así, hermano. Y nunca confiar en que capaz aprendiste mal. O el que te enseñó que enseñó mal. Y pueden enseñar mal no porque era una mala persona, sino que enseñó mal porque así aprendió. Y nunca confió lo aprendió. Solamente lo hizo, lo transmitió. Por eso, hermano, los dos, las costumbres, las tradiciones, vamos pasando en el tiempo y dicen, no, mi abuelo lo hizo así, mi mamá también, ahora y no se corta, porque nadie se detiene a pensar, pero ¿por qué se hace así? ¿Qué dice la palabra? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué Dios no le hace? Pero cuando empieza a preguntar al Señor, tu religión, tu tradición se cae al piso, eso no dura. Dios te liberta de esas cosas, ¿no? Pero tiene que haber alguien que quiera salir, que quiera preguntar al Señor. O si no, va a vivir con tu mente embotada, fundida toda la vida. Yo quiero, pero no sé si es de Dios, y no sabes si es de Dios porque no preguntamos. Ahora, qué sé yo, si el que está allá me está mintiendo también. Porque a mí me mintieron 11 años, hermano. Entonces, cuando me fui a otra iglesia y dije, sí, también me está mintiendo a mí. Porque encima él me dice otra cosa que me dijo el otro. El otro no me dijo. Así que ahora sí que estoy en un pleito. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Aquella o esta? Si me querés saber, empezá a poner tu rodilla, empezá a abrir tu Biblia y empezá a leer. Yo te voy a enseñar lo que la verdad. Lo que vos decías no es verdad, es leer. Lo que vos sabés que no es verdad, es echar. Los de Biblia, Evangelio, libre. Acá hay hermanos con hermanos Susana, viene de la iglesia de Constitución, son hermanos libres. La ley se llama libres, son hermanos libres, no tienen denominación. Porque pertenecer a una denominación ya te da un perfil. Yo soy pentecostal. Hay cosas que los pentecostales vos vas a tener que hacer, sí o sí. Porque vos dijiste que sos de. Pero yo soy comunista, no se va a tener un perfil. No, yo soy adventista. Porque sabes que todos los adventistas son veganos, no comen carne. A mí me gusta el asado, no voy a echar frito, no voy a buscar. Me tenés que adherir a la costumbre de ellos. Y Pablo que dijo, todo lo que se vende en la carnicería comer, sin preguntar, por motivo de conciencia. Si para vos no es pecado, come. Ahora, si por causa de tu hermano, que es alenta, no coma para que no se le destropiece. Pero si para vos no te causa nada, tenés más. Dios no te va a castigar. Para la religión hace eso, hermano, te hunde. Y prohíbe cosas, hermano. Cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Nada que ver. Y no suma a la espiritualidad, no suma para nada. Ahora me comí. Ahora, para el que es religioso, que comí una morcilla, pecador, yo no me comí la morcilla. Quería que Dios lo mire de una manera distinta. Porque ganó un honor, una medalla, yo no como. ¿Estás mal, hermano? Eso es el religioso, ¿no? La comparación. Yo no hago lo que alguien hace. Eso es lo que me parece. Yo diezmo. Hago esto, ayuno, oro. No soy como aquel. Yo escuché la oración de los dos. Pero aquel Dios justificó. Cada vez que yo soy pecador. Porque el que tiene la religión tiene orgullo de su religión. Porque la religiosidad da orgullo, ¿no? Y a veces el orgullo es fuerte. Yo soy pentecostal en la cabeza, porque Dios me libra, ¿no? Hacer de cristiano.
pentecostal, contado por el hombre. Es cristiano. Es espiritual. Vas a dar a él. Y así sencillo no, el evangelio tiene mucha vuelta. Es una forma religiosa. Ahora no es religioso. Pedro también pequeño se convirtió, entendió. Digo, Pablo dice cosas que son difíciles de explicar. Y sobre la ley no van a poder explicar. Es decir, porque Dios era el rey. No a Pedro. Pedro caminó con el Señor. Pero hay cosas que a Pedro no le caminó. Porque Dios conocía para hacer Pedro, ¿no? Cuatro. ¿Qué piensa usted? Hasta acá. ¿Qué piensa sobre sí mismo? ¿Es espiritual o religioso? ¿Sabe cuántas cosas hicieron algunos por religión, no? Dios nos llama a ser espirituales, llama espiritual. El religioso es inmaculado, en su apariencia externa. Pero no puede vivir lo que conoce. El hombre espiritual, lo que sabe, vive. Se esfuerza por vivir. Por eso dice la palabra acá, de que no seas oidor, sino hacedor de la palabra, dice el libro de Santiago. Si no sean oidores y no hacedores, porque el que oye y no hace, dice, se engaña su corazón y la religión de tales vanas. Porque vos podés oír y no hacer, ¿no? El religioso es su característica. Sabe cosas de Dios, tiene experiencia con Dios, pero no vive para Dios. Por eso sigue siendo el mismo chismoso, el mismo murmurador, el crítico, el juez, todos. Mal carácter, pensando mal de los demás, lleno de bronca. El corazón guarda cosas en contra de otros. El que vive en la religión vive de esa manera. Por lo que es espiritual, se purifica a sí mismo, se va limpiando, porque va reconociendo que hay cosas que tiene que sacar de su vida. Entonces Dios nos llama a la espiritualidad, nosotros, hermanos, no a la religiosidad, a la espiritualidad. Es contraponente, hermano, la religión y la espiritualidad, son dos cosas opuestas. Cuando usted pelee para ser espiritual, sea espiritual, hermano, luche por ser espiritual. No condene a la gente, no juzgue, ame. El que es espiritual ama, no condena, no juzga. Che, mirate, se cayó, mirate. Este parece que está equivocado. Bueno, orá por la persona, hermano. El que es espiritual ora por la gente. Tiene otro corazón, otra actitud. Yo puedo tener una actitud espiritual o una actitud religiosa. Bueno, la actitud religiosa es visible para todos, los que me miran. Yo puedo poner mi corbata, mi camisa acá, hermano acá, allá, y después voy allá y trato de mover como un perro, en mi casa. ¿Usted no ve? No, pero el religioso vive así. No, cuida a tus hijos, lleva el camino del Señor a tus hijos y tiene hijos drogados, borrachos. Habla de lo que no vive, hermano. Habla de lo que no vive. Solo conoció, pero no vivió. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el religioso no puede vivir lo que conoce y lo que dice? Hay una incongruencia entre sus palabras, su conocimiento y su vivencia. ¿Qué quería por qué? Porque el mover del Espíritu no entró en su corazón. Usted necesita ese mover del Espíritu, hermano, que se transforme por dentro. Todo lo demás, las experiencias, los dones, las manifestaciones, el poder de Dios, va a venir. Eso va a venir, porque es un don, es un regalo, hermano. Pero el mover del Espíritu se transforma en nuestro corazón, en nuestra mente, para ser libre.
Por eso decíamos cuando llegamos al día jueves, ¿no? El hombre exterior se va desgastando día a día, pero el hombre interior se va renovando. Renueve su hombre espiritual. Crezca, madure, hermano. Esta palabra para que ustedes se miren al espejo, hermano. Saque conclusiones en su casa. He sido religioso todos estos años. Porque hay cosas que no puedo cambiar. No puedes cambiar porque el mover del Espíritu Santo no está en tu corazón, hermano. Solamente está en tu parte externa, en lo que vos podés sentir. Pero estás trabajando en tu alma. Por eso no hay cambio. Que sean notorios. Ahora, el guía religioso tiene un lente que no puede verse a sí mismo, ¿no? Por eso la palabra dijo, ciegos, guías de ciegos. Ellos van por un pozo y te van a llevar al pozo. Rogad al Señor, hermano, que te abra los ojos del entendimiento, que puedas ver. Yo digo, Señor, yo no quiero vivir una religión. Yo quiero ser religioso. Porque para ser religioso me hago católico, me es más conveniente. Me voy, me he hecho 3 o 4 Padres Nuestros, Ave María y qué sé yo, y chao. Fácil, una vez por semana voy cuando quiero, cuando se me antoja. Y lo mismo. Pero yo señalé que yo quiero un cambio de vida. Quiero cambiar mi vida. Ahora la religión no te va a cambiar. No te va a cambiar. Nunca te va a cambiar. Piensa en su corazón. Todos los años que usted tiene de cristiano, las experiencias que tuvo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de los años que tuviste de cristiano? Y digo de cristiano para ser bueno, ¿eh? Porque algunos tuvieron años de religión, no de cristianismo. Porque le enseñaron así, aprendieron así. ¿Es tu culpa? En parte sí. Yo fui engañado, hermano, y me aprendí un montón de porquería y dogmas que me metieron encima de la cabeza. Porque yo lo permití. Yo fui negligente. Y eso lo reconozco delante de uno. Fui un hombre negligente. Nunca me puse a ver si lo que me enseñaban era la verdad. Nunca, jamás. Solamente lo recibí. Entonces el que estaba allá adelante y lo que decía, como es de Dios, tiene que ser así. ¿Para qué voy a pensar yo que piense él? Listo. Ahora eso me costó caro, ¿no? Me costó caro, ¿no? Perdí mucho tiempo. Por mi negligencia, ¿verdad? Oye, usted vaya a su casa y analice, lea la palabra, usted pase tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo. Diga, Señor, tengo religión en mi corazón. En mi forma de pensar, ¿soy religioso o soy espiritual? Porque la palabra dice que usted tiene la mente de Cristo. Y Cristo no era religioso. Era un hombre espiritual. El hombre religioso está centrado en lo que es lo externo. Aunque se manifieste el poder de Dios. No, el espiritual viejo, se sanan los enfermos, se levantan los paralíticos, los endemoniados son libres. Tiene que ser espiritual. No, a veces no. Por eso Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre, me dirán, en tu nombre echamos fuera los demonios, hicimos milagros, profetizamos. Pero vivieron la religión toda su vida, hermano. Pero él nunca dijo, muchos me dirán en mi nombre, en tu nombre enseñamos la palabra, predicamos tal cosa, dijimos tal cosa. No, siempre lo externo. Lo que tiene que ver con la palabra, mayormente es religioso, preguntado, no rechazo. El Señor sabía bien las cosas, hermano. Bien sabio, bien sabio, tiene una sabiduría del Señor, hermano, que yo creo que mucho de eso Pablo absorbió, ¿no? Tanto Pablo como el Señor, muy sabio, persona muy sabia, muy inteligente, muy pensante. Pablo disfrutaba con los filósofos de su tiempo, hermano, con los religiosos de su tiempo, con los escépticos, que enseñaban la llamada ciencia en ese tiempo. Pero no hay nada como esta sabiduría espiritual, hermano, que da el Espíritu Santo. Porque la revelación y la sabiduría que da el Espíritu Santo, hermano, usted no lo va a aprender. Así nomás. Tiene que estar tiempo con él, tiene que buscar. Busque, hermano. Ahora, esta verdad te va a alejar del engaño.
Amén. ¿Qué quiere usted? ¿Ser libre o quiere ser esclavo? Usted acá no viene una religión, no. Cristo no está para esclavizar. El Evangelio no es para esclavizar. Es para liberar.